Bueno, muy buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Fundación Gustavo Bueno, pues que haya tenido la deferencia de confiar en mí otra vez para dar esta, vamos a decir, esta lección. Estamos en una escuela de filosofía y normalmente estamos escuchando para aprender, ¿eh? Y a veces nos toca pues que lo que estudiamos pues ponerlo, ¿no?, delante de los otros escolarcas para que se juzgue, ¿no?, o se contrapongan, ¿no?, porque esto es la filosofía, ¿no? Pensar, contrarrestar las conclusiones a las que llegan unos con las conclusiones a las que llegan otras. Eso es la filosofía, así la definió nuestro eh, maestro, ¿no?, Gustavo Bueno, ¿no? Filosofía es pensar contra otro. Bueno, yo voy a hablar de cine otra vez. Digo otra vez porque ya es recurrente este tema. La última vez que estuve en la fundación pues fue para hablar del proyecto de filosofía del cine que estoy tratando de consolidar, y el tema de hoy pues es uno de los, podríamos decir, de los prefacios, ¿no?, que quieren pues introducir lo que presenté en su día, ¿no?, hace un año. Espero que sea el último, y que ya pues dé por terminada, por lo menos, si no terminar, porque las cosas a veces no se terminan nunca, pues el proyecto de filosofía del cine. El tema de hoy tiene que ver con un autor eh, muy poco conocido, la verdad, que se llama Gilbert Cohen Seat, que ya ha salido, ya ha estado en el contexto de la Fundación, ya lo hemos mencionado, concretamente Gustavo Bueno Sánchez hace dos cursos, hace ahora un poco más de 2 años, cuando presentó y nos dio su lección sobre la filmología, pues tuvo que hacer referencia a Gilbert Cohen Seat, pues porque fue el que introduce el término. El término filmología pues es un neologismo introducido por él. Y también es un neologismo introducido por él el que también acompaña el título de esta charla, que es Iconosfera. Bueno, el título, para decirlo de una vez, es Gilbert Cohen Seat, de la filmología a la iconosfera. Bueno, Gilbert Cohen Seat ya hemos dicho que ya ha estado aquí presente, ¿no? Cuando Gustavo Bueno hablaba de filmología, y cuando yo el año pasado, hablando de filosofía del cine, pues hablé de Fray Mauricio de Begoña, que es el que en el proyecto, en el mismo proyecto de Cohen Seat, que es un proyecto pues, que promueve la UNESCO, pues de cara a educar, vamos a decir, ¿no?, a la población occidental, el proyecto pues, de introducir una teoría, una filosofía del cine en las universidades europeas, en Estados Unidos, pero bueno, en la UNESCO, en las universidades europeas. El encargado de hacerlo en España fue Fray Mauricio de Begoña, al que se refirió Gustavo Bueno Sánchez y al que yo también me referí. Gustavo Bueno Sánchez es el que más ha hablado de Gilbert Cohen Seat, y le remito a su charla de finales del 2018, de título Filmología, efímera disciplina. Por eso el título de mi lección, de la filmología a la iconosfera, porque la verdad es que duró muy poco. El proyecto de filmología pues duró pues, escasamente o un poco más de una década, y desapareció del ámbito universitario, pues sobre todo por el surgimiento, bueno, o por la consolidación de otro medio de comunicación de masas como fue la televisión. Pero bueno, de esto no me quiero adelantar y vamos a ir por partes, ¿de acuerdo? En primer lugar, ya les he dicho que de Cohen Seat ya ha dicho bastantes cosas, están en la grabación de la Fundación de Gustavo Bueno Sánchez, y para que se vayan localizando, ¿no? Ustedes, les puedo decir que los únicos que hablamos de este señor, pues somos es en la Fundación Gustavo Bueno. En el proyecto de filosofía en español hay una serie de entradas de filmología que tienen que ver con el cine, y ahí pues
se hace mención de esta personalidad, ¿no? Del francés Cohen-Seat. Y que si buscamos en Internet, pues la verdad es que no hay muchas más referencias. Por ejemplo, la única Wikipedia que menciona a este señor es la portuguesa, ni siquiera la Wikipedia francesa. Tiene una entrada para esta figura tan importante que fue, pues no es que fuera cineasta, fue periodista, empresario de cine, político y también fue presidente del Comité Internacional de Cine durante bastantes años, pero que ha pasado al olvido más grande, ¿no? Ya en Francia nadie, bueno, hay algunas menciones, pero bueno, pues en tesis doctorales, en artículos, que ahora pues no merece la pena mencionar. Lo que ahora les voy a presentar pues está extraído de las obras que publicó Gilbert Cohen-Seat. Ha sido una tarea un tanto más difícil o costosa que pues, en otras ocasiones, porque el grueso de la obra está en francés y bueno, uno pues tiene el francés del bachillerato y bueno, menos mal que está el traductor de Google, ¿no? Que ha venido bastante bien en esta ocasión. Aunque, bueno, sobre todo para los términos, porque luego a veces hace unas cosas el traductor de Google que menos mal que uno tiene algo de idea, porque si no, se puede leer cualquier barbaridad. Me voy a ceñir a tres textos, por lo menos en la primera parte de la exposición. Tres textos. Uno es el ensayo sobre los principios de una filosofía del cine, que lo publica en el año 1946. A partir de aquí a partir de donde todo el proyecto de la UNESCO, desde esta teorización que hace en este texto, pues se van a organizar los distintos responsables de los distintos lugares de Europa para conformar cátedras de filmología. Y aquí está la base, el fundamento, la teoría, ¿no? de lo que se va a explicar en esas cátedras, en esas universidades. El libro que hemos traído ya aquí a cuenta hace un año, de Fray Mauricio de Begoña, tiene, aparte de que él era un escolástico y, bueno, y también kantiano, ¿no? Como ya dijimos en su día, pues la base de muchas cosas de las que dice es precisamente el ensayo de Cohen-Seat. El otro texto, que aquí es donde habla de filmología. Una década después publicaría, bueno, una década y media, Problemas de cine, el año 1961. Y aquí es donde introduce el otro neologismo, el neologismo iconosfera. Este Problemas de cine, la verdad es que es una síntesis de dos trabajos que publica en Cahiers de Filmología en Francia. Yo solo he conseguido la segunda parte, la primera parte, pero bueno, el libro Problemas de cine es un refrito, bueno, es una síntesis de las dos publicaciones que aparecen de los cuadernos, de esta revista, el subtítulo de los cuadernos de filmología, Revista Internacional de Filmología. Bien. Y paralelamente el mismo año, 1961, que se publica Problemas de cine, pues se publica también La influencia del cine y de la televisión, en un breviario, bueno, este breviario es del año 67, pero es un texto que aparece el mismo año 1961 con este título, La influencia del cine y de la televisión, o sea, se publicaría 6 años después en España. O sea, único texto en el que Gilbert Cohen, pues, que está traducido al español. Y este texto pues está editado, bueno, firmado junto a Pierre Figueirolas. Bueno, un poco más adelante hablamos de estas cuestiones. Bueno, pues vamos a empezar por la primera de las obras, que es el ensayo, del cual pues ya sabemos bastantes cosas por lo que nos dijo Gustavo Bueno y por lo que yo comenté de Fray Mauricio de Begoña. La verdad es que, adelantándome un poco, voy a señalarles que aunque introduce el término iconosfera, Cohen-Seat, la verdad es que solo lo introduce. Y lo que implica el término iconosfera en Problemas del cine, pues la verdad es que está implícito en la obra, porque ni siquiera lo llega a definir. Como no lo llega a definir, y sin embargo el término iconosfera es algo que está pululando por ahí, por la web y por muchos escritos
de profesores de arte, incluso de doctorandos de arte, y también de sociólogos, ¿no? O filósofos incluso, ¿no? Que sí que aprovechan, ¿no? Este neologismo de Cohen-Seat. Bueno, sobre todo a la hora de hacer la crítica del término, del neologismo, yo me voy a ceñir a lo que he leído, en el que más provecho le saca, que es Romain Gubern, sobre todo dos textos de Gubern, pero bueno, eso más adelante. Ahora vamos a Cohen-Seat. Empezaremos por el... Voy a tratar de seguir el guión para no dejarme nada importante, ¿no? Empezamos por el primer texto, por el ensayo de 1946, que por cierto tiene una reedición en el 58, pero vamos, el texto está escrito en el 56. Yo he sacado tres temas fundamentales, ¿no? Tres grandes bloques que son los que trata cuando propone la idea de filmología. El cine como método para educar, que sería lo fundamental, porque de eso se trata, ¿no? La filmología ve la potencialidad del cine como para educar a la población de las naciones europeas, y entonces, pues este sería el primer gran bloque. El segundo es que el cine es un lenguaje. Esto es lo que es el leitmotiv de esta charla, pues destruir la idea de que el cine es un lenguaje. Bueno, algo que en parte ya está destruido porque Gustavo Bueno lo ha dicho pues con claridad en distintas obras, pero que claro, esa negación del cine como lenguaje pues la tengo que ver en este contexto, ¿no? En el contexto de Cohen-Seat y en el contexto de la iconosfera. Y el cine como arte, otra cuestión que ya hemos destruido. El cine no es un arte y tendremos que volver a repetirlo aquí. Bueno, el cine para educar. La verdad es que es un poco tardío cuando se pone en marcha el cine como método de educación en la Europa de los años, de mitad de los años 40. El proyecto, el utilizar el cine para educar, que se haga en Occidente, pues como digo, es muy tardío porque ya lo habían llevado a cabo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, tanto los soviéticos, desde el principio, desde el mismo año 17, Lenin ya había dicho que este va a ser el mejor método para contar lo que hemos hecho, para contarle la revolución a la gente, ¿no? Y van a utilizar el cine para decir lo buenos que son los bolcheviques y los malos que eran pues, los socialdemócratas y los zares. Y es lo mismo que también en los años 30 pues, va a desarrollar pues, el régimen nazi, ¿no? Con Goebbels a la cabeza, el cine va a ser el instrumento para nazificar a la población. No tanto pasó con el fascismo de Mussolini, que no veía esta potencialidad en el cine, o si la veía, pues no la quiso usar. Y aunque hay películas pues, que en Italia se hicieron muy propagandistas, ¿no? Sin embargo, no se instrumentalizó como se instrumentalizó en el régimen nazi, en el socialismo nazi y en el socialismo soviético. Bueno, vamos a ver. Que el cine sea el mejor método, el mejor instrumento para educar a la ciudadanía. Las gafas, por favor. Lo va a justificar Cohen de la siguiente manera. Gracias. Bueno, y la justificación que va a dar Cohen pues depende de la visión del mundo que Cohen pues, nos va a mostrar a la hora de expresar esta tesis, ¿no? Cohen-Seat dice que si es efectivo el cine para la educación es porque en el seno de lo que es el público o el mismo público podemos señalar que ahí se va a dar una unidad psíquica, la unidad psíquica de los que van a acudir a las salas de cine. El cine va a mandar una serie de mensajes y entonces como los hombres, los ciudadanos de a pie que van a acudir a las salas, la efectividad del modelo educativo del cine pues va a hacer que surja algo que no ha surgido, que todavía no se ha dado. En ninguna de las naciones, en ninguno de los estados, ha habido la posibilidad de que los ciudadanos de cada uno de ellos
pues tengan un modo de ver, un modo de conocer común a todas las naciones. Sin embargo, el cine va a conseguir que esa unidad psíquica que tienen los hombres, que la tienen, lo que pasa es que todavía no ha salido a flote, dice Cohen-Seat, pues salga a la luz. La palabra que utiliza es unidad psíquica de la humanidad. La unidad psíquica de la humanidad va a aflorar gracias al cine. De todas maneras, esto pues, es una forma de expresar algo muy antiguo, ¿no? Que es que una forma de entender las cosas común, pues ya lo había expresado Aristóteles cuando hablaba de ese entendimiento que es común a todos los hombres, que es el entendimiento agente, el nous poieticos, ¿no? Y que tiene mucho que ver pues, con el sujeto trascendental kantiano, eso desde luego. Lo que utiliza, la terminología que utiliza Cohen-Seat pues no es la de Aristóteles ni la de Kant, pero cuando se refiere a un alma compartida que sale a flote gracias al nuevo invento del cine, pues la verdad es que vemos las similitudes están ahí, ¿no? Este alma compartida, una identidad escondida que va a salir a flote en las salas de cine cuando se atienda a las imágenes que vemos, pues entonces tiene mucho que ver con este modo de ver el mundo, ¿verdad? Bien. Bueno, el cine es el mejor educador precisamente por esto, ¿no? Por este alma compartida que tienen la humanidad, los hombres de todas las naciones, y que pese a las diferencias, sin embargo, saldrá a flote eso que los identifica. Bueno, el cine como lenguaje, que sería el segundo bloque, ¿no? que extraigo, ¿no? del ensayo de Cohen-Seat. Cohen-Seat dice que si eso que hemos señalado antes, que va a traernos el cine, lo puede conseguir, es porque el cine es un nuevo lenguaje universal. Y digo nuevo porque la idea no es directamente la de Cohen-Seat, sino que es pues, lo mismo que había podido expresar Descartes o Leibniz cuando hablaba de buscar un lenguaje universal, una matesis universal, o cuando los filósofos de la ciencia pues, de principios del siglo XX pues, trataban de reducir, ¿no? al lenguaje de las matemáticas o al lenguaje de la lógica, pues el lenguaje de todas las ciencias. Cohen-Seat instrumentaliza, ¿no? este modo de ver la cuestión y expresa como lenguaje que va a conseguir lo que no han conseguido pues, ni las matemáticas ni la lógica, porque ya el proyecto de la concepción heredada y el proyecto de los filósofos de la ciencia se ha ido al garete, ¿verdad? Pues, pero sin embargo el cine socialmente va a conseguir pues, esta universalización. El cine es, por tanto, el nuevo lenguaje universal. Y el público que lo recibe, al salir de ellos, esa identidad que estaba ahí escondida, incluso les llama al público, utiliza una metáfora que es el Mr. Everybody, Mr. Todos juntos, le llama al público. Es una forma de expresar este mito de la humanidad, ¿verdad? Bien. Bueno, para que el cine pues, consiga transmitir y consiga el efecto que hemos señalado, hay dos ideas que introduce Cohen-Seat que tienen, vamos, que se las voy a mencionar las dos. Una son los hechos fílmicos, por un lado, y por otro lado los hechos cinematográficos. Cuando habla de hechos fílmicos, Cohen-Seat se está refiriendo a lo que vemos en la pantalla, y lo que vemos en la pantalla, para Cohen-Seat lo que vemos en la pantalla es la realidad, algo que tendremos que volver a ello, pero para Cohen-Seat lo que vemos en el cine, las películas son la realidad, y esa realidad son los hechos fílmicos. Y esos hechos fílmicos se articulan para ser transmitidos al público receptor mediante lo que llama hechos cinematográficos, que podríamos decir que son una especie de proposiciones elaboradas con los hechos fílmicos. O sea, la forma de transmitir las ideas que vemos, es como si dijéramos, los hechos fílmicos son conceptos, y los hechos cinematográficos serían la articulación de esos conceptos y cómo se entienden las ideas, y además que se entienden de una manera común, ¿no? Bueno, el despropósito está aquí a las claras. Bien.
Bueno, lo que nosotros vamos a contrarrestar es que el lenguaje que podemos, bueno, el lenguaje, las ideas que nos transmite el cine, que son las ideas que Cohen-Sead señala, que son los hechos cinematográficos, esas ideas son las ideas que, pues, que ponen los agentes cinematográficos. El guionista ya está poniendo una serie de ideas, el productor las puede transformar y el realizador pues las puede también transformar o presentar de maneras distintas, pero que son las ideas que ya están en esas formas de expresión previas para los cuales el cine no precisa ser un lenguaje. El cine es una tecnología que nos transmite esas ideas que estaban en los que nos las quieren comunicar. Y el público lo que tiene que hacer es entender esas ideas. El cine es simplemente un medio, un medio en el que se muestran, igual que lo podía ser la radio. Entonces, ¿por qué decir que el cine es un lenguaje? No, el lenguaje ya estaba, ya es previo, es una forma de expresar el principio de economía. No nos hace falta multiplicar los lenguajes innecesariamente. El cine no es un lenguaje, el lenguaje ya es un lenguaje verbal, lo que pasa es que vemos cómo los actores pues, expresan esas palabras. Antes, cuando se hacía de otras formas distintas, el cine, la tecnología del cine lo que consigue es que esa forma de transmitir el lenguaje de la literatura pues nos venga de un modo pues, que llega a más gente y más directo, por así decir. Bien, en relación al tercer momento, que es el cine como arte, bueno, aquí lo que ya hemos defendido en otras ocasiones es que el cine, lo acabo de decir ahora, no es arte. ¿Por qué? Porque es una tecnología. El cine es una tecnología. Lo que ocurre con el cine es que aprovecha pues, distintas técnicas, que suma, que adiciona, y también artes. Está la literatura, está el teatro presente en el cine, está la música presente en el cine, incluso podemos decir que está la pintura presente en el cine y la escultura. Articula las artes para presentárnoslas mediante esta metodología técnica que nos ha proporcionado el invento originario y sus desarrollos para presentarnos la articulación de estas artes de una manera, pues bueno, no voy a decir que novedosa porque llevamos más de un siglo de cine, ¿verdad? Bueno, quiero apoyarme en este caso en bueno, ¿no? Para expresar lo que ya he apuntado y que quiero cerrar, ¿no? Vamos a ver. Bueno, nos dice que en la imagen, lo que Cohen-Sead diría que son los hechos fílmicos, ¿verdad? Bueno, reconocemos siempre un morfismo que está más o menos analizado. Esta frase es literal de Bueno de uno de sus textos en los que ahora mismo, pues, en los que me estoy apoyando para hablarles a ustedes, que es imagen, símbolo y realidad. Imagen, símbolo y realidad que tiene que ver pues, con el lenguaje, ¿verdad? Este texto de Bueno me va a servir pues, para eso, para confrontar la tesis de que el cine es un lenguaje. De entrada, bueno, esto también es literal, de Bueno. La imagen no es meramente natural, supone la actividad lógica del sujeto operatorio. Aquí está la clave. Bueno, en imagen, símbolo y realidad hace una separación entre lo que puede ser arte y lo que no puede ser arte, comparando la pintura con la fotografía. Señala que el retrato es artificial, mientras que la fotografía es natural. ¿Qué implica lo que nos dice Bueno en imagen, símbolo y realidad? Bueno, pues vamos a tratar de aclararlo, aunque casi no precisa aclaración, ¿no? Porque está claro que el retrato es una técnica que utiliza pues, un señor para, pues, con operaciones quirúrgicas con las manos, utilizando pinturas, lapiceros o pinceles, ir formando la imagen, y esa técnica es directa, incluso podemos hablar de arte, ¿verdad? A la hora de hacer un retrato. Sin embargo, en la fotografía, esa imagen que vemos en el papel o en el cliché, pues no hay técnica, no la hace, el fotógrafo no hace nada con las manos, para que nos entendamos.
lo que aparece en la fotografía, que es una tecnología, la fotografía es una tecnología, es lo que sucedía cuando uno se asomaba a un estanque pues, que estaba calmo y entonces veía su cara. ¿Y por qué ves la imagen reflejada? Pues por algo natural, que es porque hay luz y hay una superficie plana. O sea, son las leyes de la naturaleza las que hacen que surja la imagen. Entonces no hay técnica, no hay arte ahí en esa imagen que aparece en el estanque. Cuando esa imagen del estanque la hemos podido llevar a la pared porque se ha desarrollado la técnica del espejo, el hecho de que me mire al espejo, cuando me miro al espejo en la pared, tampoco hay arte. Ha sido una técnica que ha conseguido que yo me vea en esa superficie pulida o tratada, ¿no? Pero el espejo ya tiene una técnica mucho más depurada que pulir un metal. Y si yo me veo es por una cuestión natural, pues porque hay luz, ¿eh? La luz es la que permite que se vea mi reflejo y es más o menos lo mismo que pasa con la fotografía, pero mucho más alambicado, porque ha habido que hacer muchas más operaciones para que esa imagen, que en el espejo no estaba fija, se fijara concretamente, pero eso es una tecnología, por eso no hay arte en la fotografía. No hay arte en la fotografía. Hay una serie de actividades del sujeto, pero que no tienen nada que ver con las actividades artísticas del que hace un retrato. Esto es lo mismo que pasa con el cine. En el cine nosotros vemos esas imágenes de la fotografía incluso en movimiento. Y para que se vea el movimiento ha tenido que haber muchos más desarrollos tecnológicos todavía que los que había con la fotografía. ¿Y dónde podemos encontrar técnicas que tienen que ver con el retrato en el mismo marco del cine? Pues en un maquillador. Un maquillador está haciendo cosas con las manos y a veces hace obras artísticas, ¿no? Pues a la hora de hacer que un señor de Murcia parezca Frankenstein, si fuera el caso, ¿no? Y eso eso es artificial, lo que dice Bueno como artificial cuando habla del retrato, en el que está haciendo la música de la película también, en el actor que está actuando, ahí también hay una actividad artificial, directa, ¿no? Para que el producto de su actividad pues, se presente luego, ¿no? En la obra final. Bueno, un montón de actividades que sí son técnicas directas artificiales y que el cine consigue aunar, pero el cine como tecnología, porque incluso el realizador lo que hace es una técnica que aúna pues todas esas otras artes y esas otras técnicas, pero es un artesano, un artesano que tiene una actividad técnica, pero esto es a lo que vamos. No podemos decir que el cine sea un arte, las artes están ahí, sumadas en el producto final que es la película, para que nos entendamos mejor. Esto mismo que hace el cine lo ha hecho la radio. Cuando oímos en la radio, los que tenemos ya una edad, yo me acuerdo, era un crío y Lucecita. Entonces salía Lucecita y sonaba una música que era la introducción, ¿no? De una novela relatada en la radio. Y entonces empezaba alguien a narrar, salía la voz de Lucecita, que era una señora que hablaba como Lucecita, el que hablaba de su padre, actores, ¿no? Como en el teatro, aunque no los viéramos. O como los poetas, podríamos decir. Y luego se abre una puerta, efectos especiales, había efectos especiales, ¿no? Y luego se ponía música para entrar. Bueno, pues eso, nadie ha dicho que eso mismo que pasa luego en el cine, todavía mucho más desarrollado, pero nadie dice que la radio sea arte. La radio es una tecnología que expresa esas mismas cuestiones naturales que había hecho el espejo. Una técnica, una tecnología. Las actividades son lógicas para que surja la radio, para tener, ¿no?, la posibilidad de que alguien que está escuchando el aparato pues, oiga a los actores y a los músicos o el producto de esa música. En la diferencia que marca, bueno, en imagen, símbolo y realidad, del retrato como artificial y la imagen fotográfica como natural, tenemos el argumento para destruir la afirmación de que el cine es arte. Que es una mera metáfora que un señor que se llamaba Canudo, pues se le ocurrió decir que el cine era el séptimo arte y se la han comido todos con patatas. Todo el mundo dice que el cine es un arte sin serlo. Bien, bueno, hace 15 días o 20
señalaba David Álvar González en este mismo contexto que yo había afirmado que el cine era un arte que no era arte sustantivo, pues, por supuesto, porque es que no es arte, no es que no sea arte sustantivo, es que no es arte, los artes están incluidos. Yo no sé por qué afirmó David Álvar González o dijo que yo había dicho, ¿no? Quizás porque enchufó, yo qué sé, puso el ordenador cuando yo estaba hablando y como cuando uno oye el credo, porque entra a la iglesia y dice Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Y lo que uno dice, pues se entiende otra cosa totalmente distinta, ¿no? Dice lo que yo he dicho porque es como si empezara el credo por Poncio Pilato. En fin, bueno, estas son las cuestiones que trata Cohen-Seat en el primer texto. Y ahora pues nos vamos al segundo, ¿no? Vamos a hacer una lectura de problemas de cine, pero que de entrada voy a decir que no hay grandes variaciones. Las mismas cuestiones que Cohen-Seat ha tratado en el ensayo son las que va a tratar en problemas de cine. Lo que ocurre es que en esos años se ha visto que el proyecto de filmología no va a ser un proyecto viable. ¿Por qué? Pues porque en vez de ser el cine lo que va a ser el medio de comunicación de masas más universal, por así decir, que a más gente va a llegar, ese papel lo va a cumplir la televisión. Entonces se trata de ahora poner en el foco de la educación a la televisión. Bueno, como estamos hablando del cine y últimamente cuando hablo de cine no menciono ninguna película, pues voy a mencionar una película solo que me llama la atención, que es de los años 60, una película que está hecha a partir de un texto de una novela corta de Keynes, que se llama como economista, pero no es el economista, que se titula Flores para Algernon. La película se lleva al cine en el año 60 y tantos con el título Charlie. Es una novela y una película de ciencia ficción en la que un retrasado mental pues, le hacen una operación y se vuelve súper inteligente. Y cuando se presenta ante un público que es todo, pues, psicólogos, físicos, químicos, bueno, pues hombres catedráticos de universidad que están estudiando pues, las cuestiones que tienen que ver pues, con la ciencia, científicos, pues entonces le hacen preguntas a este Charlie y una de las preguntas es educación, solo dicen términos, y entonces Charlie dice televisión para todos. Y hay varias preguntas que se parecen y siempre pone el foco de la educación de los individuos de una nación en la televisión. Esto ya se veía en los años 60 y el hecho, o sea, que Cohen-Seat no está aquí descubriendo América. La televisión es un mecanismo, como también el cine, lo que vio Lenin, pues para transmitir o comunicar las ideas que los gobernantes tienen a los ciudadanos. Bien, como señalaba, no hay grandes variaciones en problemas de cine con respecto a lo que había contado en el ensayo. Pero claro, hay una cuestión muy relevante. El ensayo está escrito en el año 46. Este texto sale a la luz en el 61. Un hito importante que ha pasado, porque es que 2 años después del primer texto se dio la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Mientras que en el ensayo no utiliza para nada la palabra humanidad, sin embargo, la palabra humanidad está absolutamente presente en problemas de cine. ¿Pero para decir qué? Pues para decir lo mismo que había dicho antes con la unidad psíquica de los hombres. Es la idea de humanidad, la idea de humanidad que tienen que todos juntos de la mano en paz perpetua, depende pues, de la ideología kantiana, que es la que trata de expresar la UNESCO, ¿no? La ONU, ¿no? Porque todos sabemos que la ONU es un proyecto del presidente Wilson, que fue un presidente kantiano y que tiene su base teórica pues, en el texto de Kant, la paz perpetua, ¿no? Todos juntos de la mano hacia la paz, ¿verdad? El diálogo que luego la filosofía alemana desarrollará. Bien. Bueno, lo dicho, ¿no? La idea de humanidad está pivotando en todo el texto.
Aquí pues hay desarrollos. Yo he visto 4 momentos que tampoco voy a detallarlos en concreto, ¿no? Pero habla de información visual y las masas receptoras. El término esta humanidad son masas receptoras que se tienen que percatar de que son eso, la humanidad. Y el cine, los mensajes del cine son lo que va a expresar como la iconosfera, los signos que aparecen en el cine, lo que antes eran hechos fílmicos, los va a organizar en este nuevo término que va a expresar como iconosfera. Mientras que la forma de que el público, ese Mr. Everybody que hemos señalado en el ensayo, se sienta la humanidad, pues dependerá de otras cuestiones que tienen también que ver con desarrollos de la filosofía alemana, que son el punto de vista pues, desarrollado por autores como, sobre todo Lipps, ¿no? La idea de empatía. La idea de empatía va a estar pivotando a lo largo de todo el texto. Y el cine como lenguaje. Bueno, voy a ver si esto lo cuento un poco rápido, porque la verdad es que es bastante similar a lo que hemos dicho en el ensayo. En el ensayo, por cierto, en alguna ocasión menciona a Ortega, y aquí, aunque habla de masas receptoras, que sería el público, y habla de élites, y es un lenguaje típicamente orteguiano, sin embargo, ni siquiera menciona a Ortega, quizá porque lo que va a decirnos en problemas de cine es todo lo contrario de lo que había señalado Ortega, ¿no? Ortega está con las élites, mientras que Cohen-Seat, aunque sea de boquilla, por así decir, sea lo que está tratando de expresar, pues va a poner el acento en las masas receptoras, en la idea de humanidad, lo contrario a lo que había señalado Ortega. Por eso quizá no lo menciona, porque la tesis es diametralmente la opuesta. En parte, esta identidad inicial, expresada ya en el ensayo y que vuelve a ella, ¿no? Pero ya llamándola humanidad, ¿no? Y esta identidad es esencial que estaba ahí y que tiene que surgir cuando uno va al cine. A mí me ha recordado pues, a otro francés, ¿no? A otro francés que cuando nos hablaba de la voluntad general, ¿no? La voluntad general, ¿cómo se da cuenta el público de que lo que está viendo en la pantalla es lo que tiene que ser, ¿no? Lo mejor que puede ver, lo que va a llevar yo qué sé, a todos los beneficios, ¿no? Que pueda traernos pues este hermanamiento, ¿no? Esta surgencia de la humanidad. ¿Cómo se da cuenta? Pues el mecanismo del percatarse de ello, pues es igual que pasa en el contrato social cuando Rousseau nos habla, pues eso, ¿no? De que la asamblea se da cuenta de que lo que ha dicho ese señor, pues es lo que hay que hacer, y todos como si fueran uno, pues hacen la ley, ¿no? Bueno, el mito de la voluntad general es el mismo mito de esta identidad inicial representativa para surgir la humanidad gracias al medio que es el cine. De todas maneras, lo llamativo es que esto está escrito en el año 61, lo otro en el año 46, y sin embargo esa humanidad, este hombre, este individuo que tiene que percatarse de que es la humanidad, tiene a la mitad de la población que no quiere percatarse de ello. Este individuo que está definiendo Cohen-Seat, que es el individuo racional, el cartesiano, ¿no? Kantiano, se enfrenta a ese nuevo hombre soviético, que es el que expresa el cine soviético. Y tampoco está mirando pues, a lo que va a pasar en China ni a lo que va a pasar en Polinesia, que no llegan las películas de Hollywood. O sea que hay una mentira implícita en todo este discurso, o lo que se busca, ¿no? La destrucción de ese hombre nuevo soviético, porque si el proyecto de filmología se hace presente en el bloque occidental, es precisamente para contrarrestar el bloque soviético. Estamos en una dialéctica de imperios y Cohen-Seat es el baluarte de esta dialéctica de imperios, ¿no? Se trata de fortalecer la nueva idea del hombre demócrata, que sigue los derechos humanos, contra el nuevo hombre soviético,
o contra, yo qué sé, el hombre cultural de Mao que está a las puertas, ¿no? de ser definido, ¿no? La revolución cultural de Mao es en los años 60. Bien. Como les he dicho, aunque introduce el término iconosfera, a lo que se refiere con ella solo lo podemos leer implícitamente en el texto de Cohen, ¿no? Pero lo que está claro es que con la iconosfera lo que nos está señalando pues es lo mismo que nos había señalado antes con los hechos fílmicos, ¿no? La iconosfera son las imágenes que nos muestra el cine, ¿eh? Las imágenes. Bien, la iconosfera pues estaría en el cine, mientras que el público receptor sería un público global. La palabra global la empieza a utilizar ya Cohen, ¿no? Lo que luego cuando realmente cae el bloque soviético, pues se consolidará como globalización, ¿no? O sea, eso que se está buscando desde los años 40, el proyecto imperialista de los Estados Unidos, que utiliza pues, el brazo cultural de la UNESCO, ¿no? En este caso, para educar a la población, primero con la iconosfera y luego pues, con la televisión, pues al final, al caer el bloque soviético, se hablará del mundo globalizado, ¿verdad? Mundo globalizado que es el que tenemos ahora, pero claro, la globalización no deja de ser sobre todo la focalización de los negocios, ¿no? Donde los individuos lo único que hacen es, pues eso, elegir lo que pueden comprar, ¿no? Porque ¿en qué nos parecemos nosotros a los de Connecticut? Pues no sé en qué nos parecemos a los de Connecticut, ni siquiera a los gabachos, no sé en qué nos parecemos. Bueno, la idea para que se dé que la iconosfera consiga esta meta, ¿no? De unificación de esta humanidad occidental, pues es el fenómeno de la empatía. Aquí vuelve a salir el racionalismo pues, a toda marcha, ¿verdad? La idea de empatía tiene que ver pues, con lo que Kant nos propone, bueno, que ya estaba presente en las ideas que había transmitido Tetens, que son los sentimientos, ¿no? Son los sentimientos que tenemos individualmente, pero que al final van a ser los mismos sentimientos, ¿no? Por esa famosa alma compartida, esa unidad psíquica. ¿De dónde viene la idea de empatía? Bueno, pues la idea de empatía viene pues, en el mismo contexto de la filosofía alemana. Lo que ocurre es que primero se define para el arte, concretamente. Hay un señor que es Robert Bicher, ¿no? El que señala que uno, cuando observa una obra de arte, un objeto, cuando observa un objeto, se reconoce a sí mismo en el objeto. Esto es lo que dice el señor Bicher, ¿verdad? Y que luego Leibniz, que es un kantiano, vamos a decir, ¿no? En la tradición kantiana, entonces lo que hace es eliminar el objeto y entonces ya en vez de reconocerte a ti mismo en un objeto, pues te reconoces a ti mismo en el otro, en el otro. Entonces, al final, el otro deja de ser un objeto, es una voluntad como la tuya, que siente igual que tú, y aquí está ya la unificación esta, que al final no deja de ser una tendencia de lo que era una visión dualista epistemológica, pues a abocar al monismo al que lleva pues, la filosofía racionalista, ¿no? Solo la realidad es lo que está en la corriente del pensamiento. La realidad, bien, por decirlo de alguna manera suave, que es lo que luego dirá Husserl al tratar pues, lo que es una vivencia, ¿no? Una vivencia, pues uno ve cosas y tal, pero las reconoce en su interior, ¿no? Que por cierto, Umberto Eco no le llamaría vivencia, le llamaría percepto, algo que va a tomar, bueno, lo tomará luego cuando hablemos de gobierno. Bien, hay una cuestión que quería introducir que habla, cuando Cohen-Seat habla del cine como institución, no en el sentido que nosotros damos a la palabra institución, ¿no? Sino simplemente por el hecho de ser un local o un lugar en el que pues, todos esos individuos racionales pues, van a tener la oportunidad al recibir las imágenes icónicas que se muestran en la pantalla, y esto lo estoy diciendo yo, no lo dice Cohen. Cohen no utiliza en ni un solo momento la palabra icono en su libro. Solo menciona 2 veces la palabra iconosfera, pero no habla de iconos nunca, habla de imágenes. Bueno, el caso es que
la institución del cine es el marco donde puede surgir esto, ¿no? Donde va a poder darse no la comunicación, porque no... Él dice que el cine no comunica, voy a ser literal lo que dice Cohen-Seat. Afirma que no es comunicación, sino que el cine es lenguaje. ¿Por qué? ¿Por qué dice que el cine es lenguaje? Porque transmite, porque de lo que se trata es de transmitir, como si fuera un emisor, manda un mensaje a un receptor. No hay intercambio en el cine, transmite y se pregunta el mismo, que ¿podemos hablar de comunicación? O sea, él no atiende a lo que nosotros estamos convencidos que es lo que sucede en el cine, que hay una comunicación de ideas. En el cine están las ideas que tiene el señor que hace la película y que además pues tienen que cuando las presenta pues las tiene que entender el público, que si no tuviera ideas el público no podría entender las ideas que están plasmadas en la película. Tienes que tener, si va el buen salvaje al cine y ve a una madre que llora porque se le ha matado, yo qué sé, el perro o el hijo, pues no lo va a entender porque no ha tenido nunca la experiencia de tener una madre. O sea, que uno va teniendo los sentimientos, no es que vengan desde el interior, como dice la tradición alemana, sino que uno si tiene esas emociones es porque las conoce y las ha expresado pues, como ideas y si no se tienen unas ideas, pues no podemos entender nada de lo que vemos, pero no en el cine, sino al salir a la puerta de la calle o en cualquier momento. Las vemos desde nuestras ideas, entendemos las cosas desde nuestras ideas. Por eso es una comunicación de ideas el cine. Bueno, vamos a ver, ya hemos dicho que introduce la idea de iconosfera, ¿no? Porque lo fílmico es el lenguaje, ¿no? La iconosfera es los hechos fílmicos, como antes hemos señalado. Bueno, como hemos visto, no hay grandes diferencias entre el segundo texto de Cohen-Seat y el primero, simplemente matizaciones de cara a que es la televisión la que ahora va a estar en el foco, pero sin embargo, como habrán podido observar ustedes, no he mencionado la televisión y es que Cohen-Seat sigue sin mencionar, aunque habla de la televisión, sin embargo, los análisis que hace siguen siendo del cine, y supongo que se da cuenta de ello y quizá por eso surge este otro texto. Porque este otro texto, aquí tampoco hay ninguna variación con respecto a las teorías que había lanzado Cohen-Seat ya en el año 46, pero sin embargo solo se habla de televisión. Y lo firma con este señor, ¿no? Pierre Figueirolas, que a mi entender lo que sucede con este texto que se edita el mismo año del 61, yo creo que Cohen-Seat le dice a Figueirolas, dice, mira, coge mis textos, hazme un refrito y quita el cine y pones televisión, porque viene a contar lo mismo y hablando de la televisión. Parece que sea un encargo, pues, porque los textos de Figueirolas no hay ninguno que se vuelva a tratar, vuelva a escribir sobre televisión, más que uno que hace para hablar de feminismo y televisión. Figueirolas es un señor de la resistencia francesa que pues ya cuando tiene cierta edad le dan un trabajo en una universidad y este es el primer texto importante que escribe. Y yo creo que es un encargo de Cohen-Seat pues, para adaptar estas ideas directamente a la televisión. Y ya, como les digo, pues no merece la pena hablar de él, pues porque viene a decir más o menos las mismas cuestiones. Bueno, de lo que se trata, una vez que he presentado lo que dice Cohen-Seat en sus obras, es precisamente la idea de filmología, no hace falta cuestionarla porque se derrumbó sola, ¿de acuerdo? Se desapareció la idea de filmología, Pero la idea de iconosfera que nos presenta y que está tratando pues bueno, de dar sentido, ¿no? a todo el ideario, ¿no? que nos plasma en sus dos textos de lo que vemos en el cine, ¿no? del lenguaje cinematográfico. Con iconosfera lo que nos está hablando es del lenguaje cinematográfico. Bueno, pues lo que voy a hacer ahora es tratar de destruir este neologismo para señalar que con iconosfera pues no decimos nada,
que es una sustantivación que en parte le debe la potencia metafísica a la idea sustantivada de esfera. Bueno, pues de esto se trata. Bien. De entrada vamos a decir que, bueno, en otro texto muy importante, ¿no?, que también es referencia para mí en lo que les estoy presentando, señala, vamos a hablar también del término, de lo que son los iconos, porque icono es lo que Cohen-Seat, el término que toma Cohen-Seat para hablar de lo que vemos en la pantalla de cine, ¿verdad? Bueno, y que no lo menciona siquiera. La palabra icono no sale en ninguno de los textos de Cohen-Seat. Bueno, se refiere a los iconos, por ejemplo, en cine, en el texto que tiene, ¿qué significa cine religioso? Y la verdad es que cuando se refiere a los iconos, pues se refiere, pues, porque en el contexto de sus explicaciones se entiende perfectamente el término icono, porque hace referencia a iconos, pues, que son reales, ¿no? Para que nos hagamos una idea, si uno busca la palabra icono en la RAE, pues se refiere, pues, a las imágenes religiosas, a los iconos de siempre, los iconos, pues, de la parte cristiana ortodoxa, ¿no?, de Oriente, las imágenes que aparecían en las tablillas, ¿verdad? Tabla pintada de técnica bizantina, eso es un icono. Y luego, y las dos primeras entradas de la RAE se refieren a ello. Sin embargo, las otras dos entradas de la RAE en icono, para expresar lo que también quiere decirse con icono, van a tener anclaje en lo que había señalado Peirce. Peirce había hablado de los iconos y había señalado que Peirce es un filósofo del lenguaje, un filósofo semiótico. Estamos en el ámbito de la filosofía del lenguaje, que es a lo que me estoy enfrentando yo ahora mismo cuando estoy tratando de desmontar que el cine sea lenguaje. Bueno, Peirce es un filósofo del lenguaje que va a influir, pues, en todos los filósofos del cine. Entre ellos, pues, otro de los que vamos a hablar ahora, que será Deleuze, que vamos a hablar de Deleuze. Bueno, Peirce está ahí y en el texto de imagen, símbolo y realidad, pues, bueno, pone en su sitio a Peirce, por cierto, entre otras cosas. Bueno, pero si acudimos a la RAE, vemos que la entrada 3 es lo que Peirce dice sobre lo que son los iconos. Los iconos tienen que tener semejanza, semejanza con el objeto que reproducen. Tiene que haber una relación de semejanza. Esta relación de semejanza, pues, es la que tiene el icono. Pero también la cuarta acepción es algo que Peirce ya dice que no es un icono y que no hay semejanza, precisamente, que son un símbolo. También trata a los iconos como símbolo. Bueno, esta ambigüedad, ¿no?, de imagen, símbolo, cuando nos referimos a icono, pues es una borrosidad en la que se van a mover todos los autores que van a tomar, ¿no?, van a tirar de la idea de iconosfera de Cohen-Seat, aunque luego no le hagan mucho caso, ¿no?, a la figura de Cohen-Seat. Sin embargo, la idea de iconosfera, como he dicho antes, pues va a tener mucho recorrido, ¿no?, en autores como Gubern y como gente de las universidades de arte. Bueno, pero el término icono, la borrosidad del término icono es un hecho, bueno, es palpable. Bien, vamos a ello. Ya les he señalado lo que dice la RAE, ¿no?, con lo que significa icono. Y que también les he dicho que es deudora de lo que había expresado Peirce, ¿no? Peirce, cuando habla de iconos, índices y símbolos, iconos, índices y símbolos. Peirce habla de tres categorías de la realidad y a cada una de estas tres figuras, pues va a relacionar cada una de sus tres categorías. Las tres categorías, por llamarlas de una manera y para entenderlo, son la primeidad, la segundeidad y la terceridad. Los iconos serían los representantes de la primeidad y que luego,
pues los cineastas, Deleuze mismo dice que los iconos más claros, la primeidad cuando se lleva al cine es precisamente cuando vemos un primer plano en la pantalla. Un primer plano en la pantalla que cuando vemos el primer plano, pues vemos, yo que sé, a una señora llorando, por ejemplo, a Kwajao Potiemkin, porque se ha ido el carro corriendo para abajo, y los disparos de los soldados pasan por el carro y ve cómo le dan los disparos al carro y entonces pone una cara, pues esa cara, la primeridad no es la cara de la actriz, sino que es la cara de la humanidad, es el sentimiento, lo que estamos viendo allí, ¿verdad? Todas estas cuestiones que están implicadas, ¿no?, en el modo de ver pues, de la filosofía alemana racionalista, pues están ahí implicadas también ahí en estas categorías de Peirce, ¿no? El primer plano, sobre todo cuando hace la lectura de Deleuze, porque esto no es de Peirce, es de Deleuze, ¿no? Cuando Deleuze en la imagen tiempo y en la imagen movimiento nos habla de los primeros planos, está perfectamente asumida, pues, este modo de ver del racionalismo, ¿no? De la filosofía racionalista, ¿no? Del sentimiento. No estamos viendo la cara, estamos viendo el sentimiento. Bien, bueno. Vamos a adelantar un poco, que creo que me estoy alargando mucho. Vamos a ver. La iconosfera, como les señalaba antes, es un término que podemos relacionar, pues, con otros términos pues, que también, algunos anteriores y otros posteriores al mismo, que se están manejando, ¿no?, pues en el acervo universitario, el acervo cultural, términos que seguro que a ustedes, pues, les van a sonar mucho, porque son los términos, los hemos estudiado en el bachillerato, ¿no? Cuando hablamos de iconosfera, pues nos viene a la cabeza, pues, la biosfera, nos viene a la cabeza la estratosfera o la troposfera, nos puede venir a la cabeza la cronosfera o la cromosfera, todos estos términos que están, pues, en los libros de texto en muchos casos, ¿no? Pero que quiero decir que si oscuro es el término iconosfera, pues tan oscuro como iconosfera o tan borroso, pues son estos otros que he utilizado, porque la verdad es que no sé a qué nos podemos referir cuando hablamos con la cronosfera, cronos tiempo, ¿qué metemos en ese saco cuando hablamos de cronosfera o cuando hablamos de cromosfera? Hombre, la verdad es que si estoy diciendo estratosfera, troposfera, pues como se asemeja un tanto al mundo físico, ¿no?, a la naturaleza de Aristóteles, pues entonces parece que lo podemos entender, ¿no?, estas esferas que rodean unas a otras, pero que la verdad es que están bastante, pues yo qué sé, mezcladas. Incluso yo estoy utilizando esos términos que son los que yo estudié hace 40 años, que ahora igual han cambiado y todo, porque claro, son ideas además bastante borrosas, ¿no?, a la hora de tratar de expresar, pues, cómo se organiza, ¿no?, pues el espacio cercano a la Tierra. Pero vamos, con cromosfera o con cronosfera, la verdad es que no sé a qué se pueden referir los que utilizan esos términos, ¿no? Aunque sepa que cronos es tiempo y que cromos es colores, ¿no? ¿Por qué? Pues sobre todo por lo que les voy a decir ahora, ¿no?, que estos términos sobre todo son sustantivaciones que en parte le deben la sustantivación sobre todo a uno de los términos que es el común a todos ellos, que es el término esfera. Bien. Bueno, vamos con ello. Lo que les acabo de decir. Respecto al término iconosfera, además, dejando de lado estos otros que tienen que ver sobre todo cuando estudiamos ciencias naturales, vamos a ver los que se relacionan más directamente con la iconosfera, pues para hacer una crítica de los mismos, ¿de acuerdo? ¿A qué otros términos se asemeja este de iconosfera? Pues uno que propone Yuri Lotman, que es semiosfera, la esfera de todos los signos que se relacionan con el ser humano. Otro término que es posterior al de Cohen-Seat, ¿no? Lo proponen, son todos franceses, todos los autores que voy a mencionar que introducen estos neologismos son todos franceses. Este se llama Abraham Moll y introduce el término mediasfera, y además dice Abraham Moll que la iconosfera es un conjunto dentro del conjunto de la mediasfera.
O sea, la iconosfera son signos, ¿no? Imágenes que pertenecen pues, a otro conjunto mucho más amplio que tiene que ver con los medios a través de los cuales pues, se transmiten esas imágenes. Uno muy similar al de iconosfera será el que propone Sergei Dani, que es el de videosfera, o sea, lo que vemos, ¿no? Que en parte es lo mismo que los iconos, que también los vemos, ¿no? Previamente, otro francés, este más conocido, por todos, es Gastón Bachelard, había hablado de logosfera. Aquí ya no, el logos ya no tiene que ver con lo que vemos, ¿no? Sino que tiene que ver con los signos pues, del lenguaje directamente, ¿no? Los signos lingüísticos. Hay un iluminado, este señor es del mundo de las artes, que se llama Regis Debray, que utiliza tanto el término que hemos señalado, el último, ¿no? De Bachelard, de logosfera, y el de Dewey, de videosfera, podía haber cogido iconosfera, pero bueno, coge videosfera, y hace una especie de secuencia histórica pues, que tiene que ver con los signos, con el lenguaje, ¿verdad? Y entonces dice, la logosfera de Mumford, perdón, de Bachelard. La verdad es que digo Mumford porque recuerda a la secuenciación de la evolución de la técnica propuesta por Luis Mumford, ¿no? Parecía también a otra que propuso Ortega, por cierto, ¿no? En tres momentos. Estos tres momentos vendrían marcados por lo que sucede, los signos que son previos a la imprenta, que serían cuando dominan la logosfera, signos que serían solo hablados o escritos. Luego vendría, una vez que surge la imprenta, pues la que él propone, que es la grafosfera. Bueno, la logosfera son los pensados y hablados. La grafosfera suya serían los escritos, a partir de la imprenta. Y una vez que surgen los medios audiovisuales, ya empezaría el periodo de la videosfera. O sea que a este tío se le ocurre, pues eso, plantear una secuenciación, ¿no? Esférica, no esferas dentro de otras, sino esferas separadas unas de otras. No sé por qué serán esferas. Entonces, la verdad es que es incomprensible, porque si fueran una linealidad se podría entender, pero es que aquí es que la esfera es que no se ve por ningún lado. Bueno, y en parte todas, podríamos decir que el primer analogado de todas estas utilizaciones de la sustantivación metafísica de esfera, pues derivan del siglo XIX, cuando el austriaco Eduard Suss, propone biosfera. El término biosfera yo creo que es el originario de toda la moda de ponerle esfera a cuando se quiere hablar de una totalización, ¿no? Una totalización que se hace y que para expresar esa totalización pues se le pone la esfera, ¿no? Bueno, de biosfera habla Edvard Suss, aunque sería un ruso que se llama Vladimir Vernadsky, el que desarrollaría más esta idea de biosfera a principios del siglo XX. Incluso propone en paralelo a la idea de biosfera, que serían los cuerpos vivos, propone la de la noosfera, las almas. Y el que también le sacaría jugo a estos dos términos, porque los va a utilizar, es el famoso Teilhard de Chardin, que utiliza los dos términos, pues en parte para focalizar la idea de noosfera. La noosfera sería pues, la totalidad de los espíritus, ¿no? Que van dirigidos a una especie también de síntesis, de unificación, como si fuera, yo qué sé, el absoluto hegeliano, del punto omega, que sería Dios. Utiliza pues, estas esferas para hacer una sola esfera teológica, aunque ese Dios pues, se parece mucho al de Hegel, ¿no? O al de Descartes. Por eso tuvo tantos problemas este señor con los católicos, claro, porque estaba expresando ideas protestantes, estaba expresando ideas racionalistas, ¿no? Teilhard de Chardin. Bien. En parte, y focalizaba luego pues, en un monismo, ¿no? Acababa en un monismo como aboca en general la filosofía racionalista. Bueno, esta forma de utilizar la idea de esfera nosotros consideramos que es una forma espuria, metafísica, y que no tienen en cuenta de dónde surge, ¿no? la idea de esfera, ¿no? Desde nuestros parámetros nosotros defendemos que si hay una idea de esfera, pues esta idea no puede venir más que de un concepto pues,
técnico y científico, ¿no? Cuando Parménides se está refiriendo al ser, ¿no? A la realidad, el ser, que es único, y dice que es esférico, esta idea de esfera aplicada al ser en Parménides, pues no viene de su fuero interno, ¿no? De su razón individual, sino que Parménides sabe matemáticas, sabe geometría, y la geometría ya está desarrollada en Grecia, aunque Euclides va a tardar bastante a sistematizarla en los elementos, pero la idea de esfera ya está ahí, ¿no? Tales de Mileto, antes que de Parménides, ya había desarrollado el teorema de que en media circunferencia, en un semicírculo, pues todos los triángulos son rectángulos, ¿verdad? Y solo hace falta coger el eje del diámetro y darle vueltas al círculo para tener el concepto de esfera. El concepto de esfera ya lo tenían. Si hay idea de esfera es porque viene del concepto esfera, que ya se saben, que lo conocen los griegos perfectamente. Pero bueno, y Protágoras también lo conoce y sabe perfectamente, e incluso Protágoras lo utiliza para ir contra Parménides o contra Sócrates, ¿no? Porque dice, pues bien, la idea de esfera, pues si pones un plano solo toca en un punto, pero si haces una esfera de piedra y la pones en el suelo, que es perfectamente plano, pues esto no funciona, ¿no? El escepticismo de Protágoras se apoya en la idea, en el concepto de esfera, pues imposible para que se dé en lo que nos sucede habitualmente, ¿no? Esas abstracciones, Protágoras solo la ve en un mundo ideal, podríamos decir, ¿verdad? Bueno, incluso la música de las esferas de los pitagóricos o las esferas de Aristóteles, bueno, pues de ahí viene la idea de esfera, ya que está ya presente en la filosofía griega, deriva, como he dicho, pues del concepto esfera que está perfectamente definido en la ciencia de la geometría. Sin embargo, estos señores, cuando utilizan la idea de esfera, pues no la toman, no se dan cuenta de esta trayectoria, y entonces utilizan la idea de esfera pues como si fueran las ideas de la metafísica, ¿no? En parte, cuando cuando se refiere a la noosfera, pues estamos hablando de una esfera que sería, pues yo qué sé, el receptáculo del pensamiento de todas las ideas que están en el alma, el cogito cartesiano casi está, es la esfera de la mente del ser que duda, podríamos decir que esa esfera se relaciona más con el alma, o cuando hablamos de biosfera con el mundo, o cuando Teilhard de Chardin habla del punto omega y utiliza los cuerpos y las almas, pues esa esfera es Dios. O sea que la idea de esfera que están manejando estos señores es una sustancialización, es una pura metafísica. No tienen en consideración en absoluto, vamos, que podrían haber elegido otra cosa para expresar algo que en lugar de clarificar lo que hace es emborronar. Bien. Bueno, por otro lado ya hemos introducido algunas cuestiones sobre la idea de icono. Hemos visto que la idea de icono tampoco es en absoluto nada clara, porque cuando la RAE trata de definir los iconos no sabe si es un icono, si es una imagen, si es un símbolo o si es un signo, o no está nada claro. Además, si nos damos cuenta de una cosa, ¿no? Cuando Bueno escribe imagen, símbolo y realidad, que es una conferencia que da en un congreso de filósofos jóvenes, y porque porque es el título del congreso, él no transforma ninguna de esas ideas para poner icono, en absoluto, no le hace ninguna falta, porque es que icono no tiene fuerza. Vamos a ver, por ejemplo, icono no podemos iconizar, sin embargo imaginamos, hay verbo para imaginar, hay acciones con imaginar, o hay acciones con simbolizar. Icono no, icono es un término que viene del arte, de una técnica concreta, y que llevarlo al lenguaje, como hace Peirce, ya trae problemas. Y si luego se lleva al cine porque se considera lenguaje, pues más problemas. No clarifica, sino que emborrona, emborrona totalmente el término icono. Bien. Bueno, pues yo creo que con esto... Bueno, vamos a hablar de Romain Gubert ya directamente. ¿Por qué de Romain Gubert? Pues por lo que he señalado antes, ¿no? Cohen-Seat, aunque introduce el término iconosfera, sin embargo es como si dijera, toma, para vosotros, y hay un montón de gente pues, que lo toma. Ya hemos señalado que sobre todo gente del mundo del arte, ¿no?
del ámbito universitario, y luego pues filósofos, sociólogos, pues el que más me llama la atención, porque he acudido a sus textos, es Romain Gubert, ¿no? Y concretamente dos textos de Romain Gubert. Vamos a ver, aquí digo que el hidalgo de los iconos, le he puesto aquí que es Romain Gubert, y el hidalgo de la iconosfera, ¿no? Porque es el que la va a definir también. Tiene dos textos, Romain Gubert, La mirada opulenta, y luego iconosfera está en el subtítulo, y que es del año... a ver, el 94 es mi edición, es del 80 y tantos, el texto de Gubert, 1985, por ahí será, La mirada opulenta. Y luego en el año 96, del bisonte a la realidad virtual. Ahí incluso tiene un glosario al final y ahí está definida iconosfera. Pero bueno, además le da mucho juego, le da mucho juego porque el término icono aparece cientos de veces en su texto. Y Romain Gubert va a relacionar, como muchos, ¿no? Porque es la filosofía del momento, cuando está escribiendo Romain Gubert, los filósofos de cabecera, pues de todos estos señores, pues son los filósofos posmodernos, ¿no? Y en muchos casos Gubert menciona a Baudrillard, ¿no? Y lo que Baudrillard llamaba los simulacros, Gubert va a relacionar lo que son los iconos con los simulacros, porque para Gubert, igual que para Baudrillard, los simulacros son la realidad, para Gubert, como decía Cohen, lo que vemos en la pantalla es real y esos iconos son reales. Los iconos son la realidad y es lo mismo que Baudrillard llamaba simulacros. No vamos a hablar de Baudrillard al final porque prefiero hablar de Deleuze, que es el que se ajusta mucho más a nuestros intereses, pues de expresar contra él una filosofía del cine para hablar de los simulacros. Y con eso terminaremos. Pero bueno, ahora vamos a decir unas cuantas cosas de Romain Gubert y al final, como les digo, será atender a Deleuze. Bueno, para Gubert los iconos son todopoderosos, ¿no? Y se apoya en Baudrillard, como les he dicho antes. Una de las cuestiones que quiero destacar, por decir algo bueno de Gubert, es que trata el cine como una tecnología. Él dice que el cine es una tecnología y bueno, pues estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que luego no le saca jugo, simplemente dice que es una tecnología, pero luego se mueve en que el cine es un lenguaje, pues como Cohen sea. Y mientras que aceptamos que sea una tecnología, muy bien, pero bueno, luego lo que pasa es que no se explica, ¿no? Sin embargo, lo que no vamos a estar en absoluto de acuerdo es en esta idea del cine como lenguaje, que es sobre todo lo que está constantemente expresado en los textos de Romain Gubert. Bien. Hace una clasificación de los iconos. Hace una clasificación de los iconos. Bueno, aquí tenía una serie de citas, pero bueno, vamos a acudir a ellas porque yo creo que llevamos ya casi una hora, llevaremos. Sí, más de una hora. Bueno, pues entonces vamos a ir rápido. Clasifica los iconos y dice Romain Gubert que los iconos son símbolos. La verdad es que esta cita igual sí que se la tendría que leer porque es que llama la atención. A ver si la localizo. Mira, aunque algunos de los temas que desarrollamos en este apartado serán retomados y complementados más tarde, avancemos que el signo icónico, en razón de no ser arbitrario, sino motivado, esto en la terminología de Saussure, aclara, de Saussure, es por ello y propiamente un símbolo. En la nomenclatura de Saussure también, no en la de Peirce, aclara él mismo, lo pone ahí. O un icono, o sea que, y ahora sí, un icono en la terminología de Peirce. O sea que los signos icónicos son iconos, sí, está claro, ¿verdad? Bueno, la verdad es que es un batiburrillo para expresar algo, pues, que es una idea, ¿no? Tenemos la idea de icono y están manejando una idea y por eso está totalmente desdibujada, totalmente desdibujada. Bueno, uno de los iconos que señala, en base a esto que les acabo de leer, son los símbolos. Los símbolos son iconos, dice Romain Gubert. Y para darnos un ejemplo de símbolo, que él no le llama símbolo, le llama imagen laberinto. El icono que es un símbolo es una imagen laberinto. Ejemplo, el pensador de Rodin. Dice, el pensador de Rodin es el ejemplo más claro de imagen laberinto. Y dice, ¿no? Textual,
esta figura, esta escultura es un símbolo universal del hombre que piensa. Y luego vuelve a decir en el mismo párrafo, es el arquetipo simbólico universal del hombre que piensa. Bueno, bueno, yo se lo he oído varias veces en conferencias, que esto de que el pensador de Rodin sea un símbolo del hombre que piensa es porque Romain Gubert está en el ámbito del modo de ver el mundo que había expresado Descartes o Kant. Descartes dice, pienso, luego existo. Está ahí delante de la estufa pensando y es su pensamiento. O sea, lo fundamental, a partir de ese pensamiento va a surgir cualquier otra verdad, ¿no? Igual que en Kant, el sujeto trascendental es el que, gracias a que pone las intuiciones puras, ¿no? Las formas del espacio y el tiempo y las categorías, entonces se ordena todo y se pueden expresar todas las leyes del mundo. Esta nematología que pone el centro, ¿no? El centro del espacio, ¿no? De los ejes cartesianos es el alma, el sujeto, es lo que, desde lo que nos está diciendo esto Romain Gubert. Romain Gubert nos está hablando desde esa posición, desde una posición cartesiana y kantiana, cuando está señalando lo que simboliza el pensador de Rodin. Sin embargo, bueno, ¿qué nos dirá? Nos dirá, bueno, y este pensador, que es un símbolo, ¿no? del ser pensante, del cogito cartesiano, ¿en qué estará pensando? ¿En el recibo de la luz? ¿En que yo cuando era joven no tenía gatillazos y está así sentado? ¿En qué estará pensando el pensador de Rodin, no? Además que lo tenía fácil, porque cuando Rodin lo esculpe, que se copia pues del famoso Aristóteles, que no sé de qué escultor, hay una escultura de Aristóteles en la misma posición que el pensador de Rodin, pero no le llama al pensador, le llama al poeta. Rodin le llama al poeta. Lo del símbolo del pensamiento es ya pura nematología racionalista, lo que nos lleva a ver esa figura como símbolo, lo que dice Romain Gubert. Bueno, Romain Gubert en general, pues a la hora de hablarlos de desarrollar esta teoría suya del lenguaje, del cine como lenguaje, pues utiliza un montón de metáforas que él considera clarificadoras, pero que en absoluto, que lo que hacen es oscurecer el lenguaje, ¿no? De entrada dice que el ojo es como, bueno, lo que también ha destrozado, también bueno, ¿no? Como una cámara de fotos, como una cámara oscura donde las imágenes que están fuera, pues se graban, se presentan ahí en el ojo invertidas, como si fuera una cámara oscura. Algo que en vez de permitirnos entender cómo funciona el ojo, pues lo que hace es que no entendamos nada, ¿verdad? Bueno, que el cine es un lenguaje y que los iconos son las imágenes reales, es una constante de todo su discurso. Bueno, esto me lo voy a saltar y voy a ir a la última metáfora que nos presenta, que tiene mucho que ver con la que les he señalado antes, ¿no? Para explicarnos cómo funciona el pensamiento, ¿no? El pensamiento y las imágenes que nos vienen pues, del cine o de la televisión o de Internet, porque aquí ya se mueve la iconosfera que maneja Romain Gubert, que por cierto para icono utiliza una serie de términos, les voy a decir, la de términos que utiliza. Habla de icónico, de iconema, de iconocracia, de iconofilia, de iconofobia, de iconoclastia. Bueno, eso por lo menos tiene sentido. De iconolatría también, de iconografía, iconografemas, iconolagnia, iconología, iconomanía, iconoscopio. Bueno, sintagmas audioicónicos, los iconos lógicos, la iconosfera. Bueno, el término icono es que vale para todo, para Gubert. Bueno, estos términos del lenguaje, ¿no? Lenguaje audiovisual, que es lo que está teorizando Romain Gubert, utiliza una metáfora para que el yo pensante pues entienda lo que ve, ¿verdad? Lo que ve, esa realidad que ve. Esa realidad que son simulacros, porque sus iconos son los simulacros, ¿no? De la posmodernidad. Bueno, pues utiliza dos términos tecnológicos, que son lo analógico y lo digital. Y dice, pues, nosotros conocemos porque seguimos estas pautas. Además, una cosa la dicen en el primer texto, el de los años 80, y la que les voy a decir ahora es lo que nos dicen del bisonte de la realidad virtual. Porque concretamente, lo que percibimos, nosotros diríamos a lo lejos, ¿no? Apotéticamente, ¿no? Se expresa de modo analógico.
Y entonces cuando penetra en el cerebro, bueno, aquí está claramente de acuerdo, pues como decían los empiristas o el mismo Aristóteles que conocemos, ¿no? Viene la imagen a través del ojo, se imprime y luego se surge la idea, ¿no? Porque dejamos de ver la impresión y entonces en este mismo esquema, ¿no? Empirista, pero claro, adaptado a su metáfora, ¿no? De lo analógico y lo digital. El ojo es como un lector analógico y entonces cuando pasa a la corriente del pensamiento, pues se transforma en datos digitales neuronales. Y se queda tan ancho, ¿eh? Se queda tan ancho. O sea, que nos expresa el ojo como si fuera, yo qué sé, pues una cámara de fotos y el cerebro como un lector de DVDs. Es que es lo único, es lo que se me ocurre. Y claro, así lo entiendes perfectamente, pero es que es esto lo que nos está diciendo. En la mirada opulenta había hecho un recorrido contrario, porque había señalado que, y aquí hablaba del cine, que los fotogramas del cine son como átomos digitales, dice. Átomos digitales que al ir 24 por segundo, pues entonces eso que es digital pasa a ser analógico. Pasa a ser, o sea, la metáfora de lo digital y lo analógico, que es aberrante a la hora de expresar cómo pues, la persistencia, él no está de acuerdo con la persistencia de la visión, entonces trata de dar esta otra explicación, ¿no? En base a esta tecnología de lo analógico y lo digital. Bueno, pues me parece tan rica que luego nos explica cómo funciona el pensamiento. Bueno, estas son las cosas que nos cuenta Guber y que, bueno, y aquí ya, con esto ya casi voy a terminar porque vamos a hablar de la lectura que hace de Platón, Román Guber, y luego nos vamos a Deleuze, ¿no? Román Guber hace una lectura de la realidad que expresa Platón como si fuera pues, la que se tiene en el bachillerato, ¿no? Cuando se hace el comentario del libro sexto de la República, pues se habla ahí de la realidad y de las copias, ¿verdad? Lo que está el mito de la caverna, se ven las copias y luego se ve la realidad. Y utiliza estas dos expresiones platónicas de copia y realidad para señalar que la copia es falsa y la realidad verdadera, nos dice Guber, pero aplicada a lo siguiente, a que el lenguaje verbal era falso, que en parte pues tiene cierto sesgo de razón, porque el lenguaje, cuando los signos no tienen una referencia directa, ha habido una cantidad de transformaciones a la hora de nombrar las cosas y a la hora de escribirlas, que la verdad es que no es que sean imágenes, ¿no? de lo que puedan representar. Hay una distancia enorme. Pero bueno, él solo señala que el lenguaje verbal, el que oíamos es falso, mientras que la imagen cinematográfica es la verdad. La imagen cinematográfica es la verdad. Ya no, la imagen cinematográfica no tiene las transformaciones que tienen las palabras para hablar de las cosas. Bueno, y esto nos va a dar el pie, porque como he señalado antes, pues no solo va a tirar de Baudrillard, también hay argumentos que los toma pues, de otros semiólogos, bueno, de Roland Barthes a la hora de hablar de los simulacros como realidades. Bien. Pero nosotros hemos leído sobre todo la teoría de los simulacros, porque ya hemos trabajado en ello en Deleuze. Y por eso vamos a terminar haciendo mención a Deleuze y a Bueno al final, y ya acabamos la charla de hoy. Vamos a ver. Deleuze, en sus dos famosos textos sobre cine, que son La imagen movimiento y La imagen tiempo, pues nos habla de los simulacros. Nos habla de los simulacros. Por cierto, ahora se ha publicado en Argentina. Deleuze es un autor que es, yo creo que es el más importante en filosofía del cine o el que más influencia tiene en filosofía del cine en la actualidad. Y me lo demuestra este dato que les voy a decir ahora, ¿no? Antes de morir, Deleuze se murió, si no me confundo, el año 99. Se fue por una ventana, lo que pasa es que la ventana estaba muy alta y no estaban los bomberos, el año 99. Pues antes de que muriera, vamos a decirlo así, dio una serie de charlas, clases, en Estados Unidos,
y estas clases se compilaron en 3 tomos, pero descomunales. En esos 3 tomos nos estaba contando lo mismo, y supongo que algunas cosas añadidas a las que nos cuentan en la imagen movimiento y en la imagen tiempo. En 3 volúmenes de cientos de páginas que recuerdan un poco a la obra monumental de Maestro. Cuando los he visto en internet digo, bueno, parecen la crítica de la razón literaria, pero en cine, ¿no? En cine en Deleuze. Bueno, y estos los argentinos ahora los han traducido y los están vendiendo en Argentina. Pero vamos, que vale 40 euros cada tomo, que se dice pronto. Vamos, y que tienen 1000 páginas cada tomo, cerca de 1000 páginas, por lo grueso que veo. Bueno, el caso es vamos, y que no entiendo cómo es posible que cuando se hace un libro sobre cine, como se hace en nuestro ámbito, uno elogie a Deleuze, sobre todo con lo que voy a decir ahora, otras cosas que ya hemos dicho con anterioridad, pero ¿cómo se puede elogiar a Deleuze? Me estoy refiriendo a los elogios que le dedica Pablo Huerga en La ventana indiscreta a Deleuze. Deleuze es un autor que no se le puede elogiar, lo que hay es que demolerlo, hay que demoler a Deleuze, porque es la nematología que hay que destruir. En fin. La teoría del cine contra la que hay que ir ahora mismo no es Cohenseer, bueno, Hubert quizás, ¿no? Porque se lo merece por todo lo que he dicho y por más cosas que se pueden decir, pero sobre todo es Deleuze. Deleuze es el gurú, por así decir. Yo tengo esa sensación en filosofía del cine en la actualidad. Bueno, pues Deleuze, cuando introduce los simulacros en la imagen movimiento y en la imagen tiempo, lo hace porque ya ha desarrollado lo que es un simulacro con anterioridad, sobre todo en sus 2 obras quizá más importantes, que son Diferencia y Repetición y La lógica del sentido. En la lógica del sentido, en Diferencia y Repetición, nos está hablando de su ontología, y la ontología, lo que es la realidad son simulacros. Bien, y en estos textos, Deleuze nos dice de dónde extrae él esta idea de simulacro. Bueno, pues igual se sorprenden, o igual alguno de ustedes ya lo sabe, pero la idea de simulacro Deleuze la saca de un texto de Platón que para nosotros es muy importante, que es el Sofista. En el Sofista de Platón, bueno, una de las cuestiones más relevantes del Sofista es que pues defiende una tesis que va contra el monismo de Parménides y acepta pues una pluralidad a la hora de hablar de lo real que está expresada en las ideas, en las 5 ideas más importantes, ¿no? Podríamos llamarle categorías, que son el ser, sería una de ellas, el reposo, el movimiento, lo mismo y lo otro. Estas 3 ideas fundamentales que implican una pluralidad que no admitiría Parménides y que sí admitirían los sofistas. Por eso hay una cercanía al sofista en este texto, a la hora de hablar de esa réplica, ¿no? Pues, al monismo de Parménides. Bueno, a lo que voy. En un momento del desarrollo del diálogo de Platón, cuando está en la mecánica de la epagogé, la epagogé está definida por Aristóteles, pero es el mecanismo que ya está presente en la filosofía de Sócrates, ejercitada. La epagogé la representa Aristóteles en alguna ocasión, pero es el ejercicio filosófico de Sócrates, porque es ir a la definición de los términos. Y es lo que luego se llamará inducción, por así decir. Epagogé es similar a la inducción, quitar lo que no es para llegar a lo que es. Bueno, pues en este desarrollo epagógico que hace Platón, está hablándonos de que que las imágenes pueden representar de 2 modos muy distintos. Como arte de copiar, y entonces tiene que haber una similitud, tiene que haber, es lo que llama lo figurativo, tiene que ser similar, la forma figurativa de copia tiene que ser similar al modelo. Mientras que hay otra técnica de hacer imágenes que ya se separa, que ya no es cercana al modelo,
que en el texto de Azcárate habla de fantasmagoría, de fantasma, en la traducción de Gredos habla de simulación. Bueno, pues esta simulación es lo que Deleuze va a decir que es por el hecho de ser diferente de lo que está copiando, esto es la diferencia, esto es el simulacro. El simulacro es precisamente lo que se parecerá a lo que Peirce nos llamaba el símbolo, que no se parece a la imagen, ¿de acuerdo? Por esto está aquí todo este gran lío, ¿no? Todo este lío que no nos aclaramos muy bien qué es lo que estamos diciendo al hablar de iconos, de símbolos, cuando acudimos a estos señores. Entonces, ¿de dónde saca la idea de simulacro Deleuze? Directamente aquí, y lo afirma, es de esta función simulativa, que, como digo, Azcárate llama fantasmagoría y que tiene mucho que ver con lo que luego va a decir Aristóteles y toda la tradición tomista, porque el fantasma será el producto de la abstracción, o sea, yo veo algo, una sustancia, se da el fenómeno de la abstracción y se graba un concepto que en muchos casos se llama fantasma, y que no tiene una relación de semejanza. Aquí no hay semejanza en el concepto, porque es una definición y no es semejante a la sustancia. Es diferente totalmente ese fantasma. Bueno, pues aquí está la realidad, por tanto, en Deleuze es una construcción mentalista que está ahí, que es un simulacro, que es lo que pensamos, es los fantasmas, expresados por Platón en el Sofista, en este desarrollo y luego por la tradición aristotélica, ¿de acuerdo? Y lo más grave, que es por lo que esto es digno, bueno, total de demolición total, es que ni huele lo importante, Deleuze, porque justo después de eso es cuando introduce Platón lo que es fundamental para nosotros, que es la idea de Simploqué. La idea de Simploqué luego está expresada justo para ver que en la realidad hay discontinuidades que nos permiten hablar de lo mismo, de lo otro, del movimiento, del reposo, del ser. Y eso, que es lo más relevante en el diálogo de Platón, pues Deleuze lo deja totalmente. ¿Cómo podemos alabar a Deleuze? Es que yo, de verdad que es incomprensible que una teoría del cine, una filosofía del cine, perdón, expresada por alguien que dice que está haciendo un trabajo materialista, no ponga en su sitio a Deleuze. ¿Cómo es posible que pase esto? No voy a repetir ya lo que he dicho. Bueno, para terminar, he hecho mención del texto de Bueno, ¿no? De imagen, símbolo y realidad, porque era obligado, porque es donde estas cuestiones del lenguaje pues se clarifican, por así decir, ¿no? Bueno, en ningún momento va a introducir, y si utiliza el término icono, va a ser pues porque claro y de forma clara y distinta se está refiriendo a imágenes parecidas a las icónicas pues de Oriente, por así decir, a esas imágenes religiosas. Pero eso no es oscurecer, eso es oscurecer cuando se emborrona el icono y no se sabe de qué se está hablando, si se está hablando de símbolos, si se está hablando de signos, si se está hablando de significados, que es en lo que se mueve toda esta gente, ¿no? Desde Cohen-Seat, pasando por Gubern hasta Deleuze, ¿verdad? Bueno, para terminar, ¿no? Ya he dicho que Cohen-Seat no se refirió a los iconos y que sorprende, ¿no? El desarrollo que hace Gubern, ¿no? Del término y las veces, incluso ya he dicho que define iconosfera, pero bueno, ahora no les voy a leer la definición. Y sorprende también que haya tantos profesores de facultades de arte y doctorandos, ¿no? Si se acude a internet y se pone iconosfera, salen un montón de trabajos donde todos estos términos iconosfera, iconos y similares, pues están ahí presentes sin saber muy bien, sin saber a qué se están refiriendo cuando los utilizan. Y es que lo que quiero decirles es que no me extraña, que no me extraña, que no me sorprende que lo utilicen estos profesores, sobre todo por la debilidad intelectual que tienen. Y voy a mencionar, ¿no?, que ejemplo de debilidad intelectual de un hombre de arte pues es el padre del repelente Ernesto Castro, que es más repelente que él, ¿no? Cuando hace vídeos hablando del hijo y de Bueno, cuando empieza a hablar de... Vamos, que, en fin, no tengo palabras. Bueno, cuando posteriormente a este trabajo bueno en el que habla de los signos, los significados, ¿no?, del lenguaje, cuando habla de cuestiones que tienen más que ver, ¿no?, con el tema que estoy tratando hoy, que es
pues la imagen visual, ¿no? Las imágenes que se ven en el cine y en la televisión, cuando Bueno desarrolla estas cuestiones, tampoco utiliza la idea de icono, ¿no? Bueno nos habla de ¿qué? Pues nos habla de apariencias y nos habla de verdad. Apariencias que pueden ser verdaderas o apariencias que pueden ser falsas. Y no habla de iconos. Bueno, y con esto pues termino. Muchas gracias por su paciencia.